una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. De transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenos días oyentes y bienvenidos a Voces de Lucha. Hoy, 14 de junio, queremos compartir nuestra declaración en el marco de los 98 años del nacimiento del Che. Un 14 de junio de 1928 nacía Ernesto Guevara. Aún no era el Che, sobrenombre que se le daría por su modismo argentino, pero que hoy en día basta con pronunciar para convocar 1001 emociones de todas las índoles en las personas. Che Guevara, asesino y terrorista, dirán aquellos cuya conciencia carcomida por la ideología burguesa no permite salir de la caja, promoviendo una propaganda que sin dudas ataca directamente a una de las personas que con su praxis revolucionaria se enfrentó a la clase dominante y desnudó su carácter explotador y opresor de las enormes mayorías de nuestras tierras. Obviamente, estos enemigos de los explotados y oprimidos no pueden desconocer lo que en cada uno de los procesos revolucionarios de los cuales participara el Che nos dejó, la esperanza y enseñanzas en el acierto y el error que vemos aquellos quienes seguimos las ideas impulsadas. Che Guevara, el aventurero que se convirtió en guerrillero, reducen a algunos que limitan la revolución y el socialismo a ideas deformadas y oportunistas, a una estética romántica y pequeño burguesa. Mientras reivindican la figura del Che, hacen añicos las ideas que él mismo promovió, hablando de revolución y socialismo y con una práctica que concilia con el capital y pretendiendo humanizar el sistema capitalista. Lo elevan en un pedestal de forma momentánea y poco pueden decir sobre sus ideas porque dejaría al desnudo lo contradictorio con las prácticas que llevan adelante. Por ello aplican algunos, estas personas, reduccionismos a consignas, frases, etc. Ninguno de estos son el Che que queremos levantar desde nuestro espacio. Y en primer lugar queremos referirnos a un principio fundamental que seguimos, el de no levantar personas, sino ideas. Las ideas hay que cultivarlas y trabajarlas día a día, hay que cuestionarlas y estudiarlas y tienen que crecer y ser parte de cada acción, desde la más pequeña a la más grande. Nosotros nos reivindicamos guevaristas, no solo pensando en el Che como persona, como hombre, que sí, con cada acción militar, política y social nos dejó enseñanzas que intentamos respetar y aplicar en nuestras propias acciones, contextualizadas a nuestro tiempo, sin mecanismos ni dogmatismos, sino que también, y quizás principalmente, en aquella ideología que siguió e impulsó el Che como revolucionario que luchó dejando la vida por un mundo mejor. Es que a pesar de que han pasado ya tantos años de que Guevara pusiera en práctica sus ideales, aún consideramos que los mismos continúan teniendo plena vigencia. Han pasado años desde su experiencia en Cuba, el Congo, Bolivia y cada país de América y el mundo que contó con su presencia. Sin embargo, el ideario guevarista continúa siendo una guía para la acción. Entonces, ¿por qué guevarismo? ¿Cuáles son esas ideas que elegimos tener como guías en nuestras luchas? Difícilmente en este espacio podamos hacer una síntesis que resuma todo el aporte guevarista. Sin embargo, a partir de la coyuntura a la cual asistimos en nuestro país, nuestra América y el mundo, consideramos oportuno en esta ocasión detenernos en la vigencia del humanismo y el internacionalismo que promoviera con su propio ejemplo Guevara. Esto implica en este caso no andar en sus aportes en el plano económico, el aspecto militar, la formación de cuadros, el rol de la juventud, entre muchos otros aportes, que obviamente merecen ser desarrollados en otras oportunidades. Como decíamos, sin dudas, una de las principales ideas del guevarismo tiene que ver con el humanismo. El humanismo guevarista no debe confundirse con las desviaciones burguesas que acompañan el término. Consideramos a continuación algunas frases del Che relacionadas a este aspecto. En una carta a sus hijos en 1965, Guevara decía: «Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo.
es la cualidad más linda de un revolucionario. Esa era la cita del Che. En una actualidad donde la ideología burguesa corrompe hasta los espacios de militancia de aquellos que pretendemos abonar al camino revolucionario, donde el individualismo prima sobre lo colectivo, es fundamental cuestionar cada acción y pensamiento para no caer en la deshumanización nuestra y de nuestros compañeros de clase. Quienes queremos luchar por la revolución no podemos normalizar o hacernos insensibles a la injusticia, ninguna injusticia, desde la masacre del pueblo palestino hasta la muerte de las personas que duermen en la calle de nuestra ciudad, la violencia y justicia que se ejerce sobre aquellos que mueren de hambre o frío o quienes viven sufriendo cada día, sobre los femicidios, sobre aquellos que trabajamos y nos rompemos el cuerpo y el alma para que otros se llenen los bolsillos. Que la violencia que ejerce la burguesía y este sistema capitalista sobre nuestra clase y nuestro pueblo todos los días nos indigne, nos movilice en lo más profundo y sea el motor de nuestra acción y lucha revolucionaria. Ese es el humanismo guevarista, tan vigente hoy como durante todo el tiempo que el Che lo profesó. Sin dudas, atravesados por un individualismo brutal donde se naturalizan las atrocidades que recién mencionábamos, los guevaristas debemos ser capaces de demostrar a nuestra clase y sectores populares que otro sistema es posible de construir. No somos utópicos cuando reivindicamos la necesidad de la revolución y el socialismo. Utópicos son quienes quieren convencer a las masas de que se puede humanizar el capitalismo. No se puede creer en que la burguesía es capaz de convivir de manera armoniosa con sus explotados. No es posible creer en que los intereses de los explotadores coincidan con los intereses de quienes nos explotan. Claro está, si pensamos en el Che y su ideario y reivindicamos su vigencia, tenemos que referirnos al internacionalismo y su énfasis en la lucha contra el imperialismo. En su reconocido mensaje a los pueblos a través de la tricontinental, el Che planteaba lo siguiente. Hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa del capitalismo, y que hay que batirlo en una gran confrontación mundial. La finalidad estratégica de esta lucha debe ser la destrucción del imperialismo. La participación que nos toca a nosotros, los explotados y atrasados del mundo, es de eliminar las bases de sustentación del imperialismo. El elemento fundamental de esta finalidad estratégica será entonces la liberación real de los pueblos, liberación que se producirá a través de la lucha armada en la mayoría de los casos y que tendrá en América casi indefectiblemente la propiedad de convertirse en una revolución socialista. Guevara, 1957, es esta cita. Estos planteos de carácter leninistas son fundamentales y de los aportes más importantes del guevarismo. Toda persona que quiera luchar por la revolución y el socialismo debe saber que no se puede hacer la revolución en un solo lugar, sino que la solidaridad internacionalista debe extenderse a todos los pueblos del mismo modo que la revolución mundial. Esto lo sabía el Che, que en su lucidez criticaba las desviaciones nacionalistas en las que cayeron las revoluciones cubanas y soviéticas, que le reclamaba a la URSS por armas y ayuda práctica sin ataduras para los pueblos que luchaban por la liberación, ya que sabía que reclamar algo a cambio, sea compensación económica o sometimiento, era caer en lógicas burguesas y no abonar verdaderamente el camino del socialismo. La solidaridad internacionalista contra el imperialismo entonces es uno de los pilares fundamentales del guevarismo. Y con esto no queremos decir que sea un planteo que nace con el guevarismo, claro que no. El internacionalismo está en el ADN de la clase obrera, en el entendido de que para los explotados y oprimidos de nuestra tierra no existen fronteras, nos une pertenecer a una misma clase. Si queremos reivindicar la práctica concreta del ejercicio internacionalista que el Che demuestra con su peregrinaje revolucionario por diferentes partes del mundo y que podría sintetizarse en su idea, no se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la victoria, a la muerte o a la victoria. Esa sería la cita del Che. Y en todo este planteo se incluye la lucha contra aquellos que representen los intereses del imperialismo escastado,
en cada estado. Debemos enfrentar por ello la idea con la cual Guevara ya insistía, de que no hay posibilidad de pensar ningún tipo de alianza con las burguesías nacionales, las cuales se encuentran encarnadas en sus intereses con la burguesía imperialista y en cada uno de nuestros países ataca las condiciones de vida y el trabajo de nuestra clase. En nuestro país esto se expresa en que todas las organizaciones políticas que participan de la administración del Estado son cómplices del sometimiento al imperialismo. Desde Mujica y Tabaré Vázquez abrazados con Obama, Biden y todos aquellos que pasaron y los que pasarán. La firma de contratos millonarios con multinacionales como UPM, Google y otras tantas, con exoneraciones de impuestos y tantas otras facilidades de por medio para que puedan explotar nuestra tierra tranquilos. Y a su vez condenarnos a la muerte, no solo por la explotación laboral, sino también por la contaminación que generan sobre nuestro ambiente. El pago de la deuda externa, para lo cual se destina más de un 60% del PBI de nuestro país, calecita interminable que incluso, siendo una forma, expresa el sometimiento de una manera en que se expresa el sometimiento al imperialismo, es utilizada como moneda de marketing para demostrar lo serio que se es cumpliendo a rajatabla los intereses con la misma. Mientras tanto, miles se mueren de hambre y frío, mientras a millones nos explotan para mantener esta maquinaria. ¿Qué decir de los posicionamientos actuales del gobierno? Subiendo un portaaviones norteamericanos en un mundo sacudido por la guerra, el respaldo que le dieron al sionismo con 1 y 1000 acciones que demuestran de qué lado de la mecha se encuentran, con la autorización a recibir entrenamiento militar y la entrada de marines a nuestro país, el envío de tropas, más allá del gobierno de turno, al Congo, Haití, los Altos de Golán, enclaves imperialistas donde nuestras fuerzas represivas protegen los intereses imperialistas. El internacionalismo de nuestra clase es propio del ADN de la misma. No hay fronteras nacionalistas para quienes somos explotados y oprimidos en este sistema. Debe ser una acción constante de nuestra política la solidaridad con cada explotado y oprimido de nuestra América y del mundo, y en ese proceso debemos ser consecuentes con el enfrentamiento a quienes defienden los intereses del imperialismo en cada rincón, atacar lo que el imperialismo considera como base de su sustentación económica. Por esto también decimos que el guevarismo es necesario y tan válido hoy como lo fue ayer. Desde estas ideas es que asumimos que la lucha es contra el imperialismo, como decía Lenin, la fase superior del capitalismo. Y una vez que consideramos esto, los enemigos de nuestra clase y nuestro pueblo son claros. En el camino por la revolución y el socialismo debemos luchar contra el imperialismo y todos sus representantes y defensores. La vigencia del ideario guevarista nos guía. Su praxis, la acumulación de la experiencia de lucha, los aportes teóricos, nos obligan a decir que si nos reivindicamos guevaristas, debemos luchar por la revolución y el socialismo. No podemos seguir sosteniendo con nuestras vidas un sistema capitalista que solo tiene para ofrecernos hambre, miseria, pobreza y muerte. Sabemos que más temprano que tarde, nuestra clase triunfará porque la revolución y el socialismo no solo continúan siendo posibles, sino también necesarios. A 98 años del nacimiento del Che, con las ideas del mismo como guía, es que manifestamos hoy y siempre venceremos. Muchas gracias, oyentes. Nos encontramos la semana próxima. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia